Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. La Argentina a veces es un capítulo de un cartón, de un dibujo animado. Solamente en un dibujo animado vos podés ver cómo a algunos de sus protagonistas le pasan en 15, 20 minutos tantas cosas, ¿no? O una serie, una sitcom, ¿sí? Estas series que en 30 minutos a una persona se enamora, se pelea, se vuelve a enamorar y termina con otra persona, y en el medio por ahí hasta cambió de género y de sexo. Casi la Argentina es una historia apasionante que semana a semana tiene un capítulo nuevo. El capítulo de esta semana incluyó una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, la renuncia del presidente del Banco Central, ni más ni menos, y un paro general. Uno más en la cuenta de Mauricio Macri. Alguna vez habrá que sacar la cuenta del tema de los paros generales, ¿eh? Me comprometo un día a ver un poquitito y a rehacer memoria. ¿Cómo es esta cuestión de los paros generales? Digo, ¿a qué presidentes se le hicieron más paros generales? Aún presidentes que después con la historia fueron vapuleados, en los 90, que dejaron el piso preparado para una hiperinflación. ¿Cuántos paros se les hicieron? Pero por supuesto el paro también es un llamado de atención, porque la gente está mal. Más allá que los sindicalistas representen o no, la gente está mal y la está pasando muy mal, y ya lo aceptan todos, hasta el propio gobierno, que no tiene más remedio que decir, es cierto. ¿Por qué? Porque los números se les fueron todos. Aumentaron los índices de pobreza, aumentaron los índices de desempleo, pero en una semana en la Argentina pasó todo esto. Paro general, hubo que volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional. En el medio renuncia un hombre fuerte en la economía argentina como es el presidente del Banco Central. Todo esto pasó y de esto vamos a estar charlando, porque en estos límites que tenemos desde este programa parece que la Argentina semana a semana va corriendo su propio límite. Nosotros creíamos que la semana pasada estábamos más o menos mal. Bueno, ¿viste que siempre se puede estar peor? Quédate, empezamos de esta manera, dale. Argentina estaba paralizada el martes por una huelga general de 24 horas contra el gobierno del presidente Mauricio Macri, que negocia con el Fondo Monetario Internacional para obtener una ampliación y adelanto de su acuerdo por $50.000 millones. Los sindicatos interrumpieron el transporte público, el tráfico aéreo, la banca, la administración pública, incluyendo escuelas, hospitales y universidades. El gobierno de Macri espera que el miércoles se pueda anunciar un acuerdo con el FMI. El gobierno tiene que entender que no vamos a ser los trabajadores los que pagamos la crisis esta vez, porque no somos los que lo generamos. No nos enriquecemos con la especulación financiera, no somos los que especulamos con el precio del dólar, sino somos los que trabajamos y los que estamos sufriendo la devaluación brutal de nuestras condiciones de vida. La manifestación se produce en medio de una grave crisis económica con una inflación proyectada en 40% para 2018 y cuando la moneda argentina acumula una depreciación del 50% desde inicios de año. El paro general coincidió con la participación de Macri en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y el anuncio de un cambio en la presidencia del Banco Central. Con apenas 3 meses en el cargo, Luis Caputo anunció su dimisión y fue reemplazado por el hasta ahora viceministro de Economía, Guido Sandleris. Tema límite 1 de la semana, ¿no? Un paro nacional. El Graf decía contra el Fondo Monetario Internacional, y era una de las consignas, también contra la política económica de Mauricio Macri, contra un montón de cosas. Juan Ignacio, ¿cómo anda, querido amigo? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. A ver, no te voy a poner el brete de esta historia de cuánto perdimos, cuánto pierde la Argentina con un paro nacional en cifras, porque el otro te van a contestar cuánto se perdió con la bicicleta. Digo, no quiero entrar en esa discusión. Sí. Pero sí en qué te hizo pensar el día del paro. Digo, no solo qué pasó en los mercados, porque digo, hubo un paro pero con mercados en actividad. Explícame esa parte porque no la puedo entender. ¿Cómo fue?
A ver, digamos, una parte de la sociedad, digamos, creo que todos compartimos que la economía está mal, la estamos pasando mal, y estas manifestaciones me parecen naturales, ¿no? Más allá de que uno esté de acuerdo específicamente con los gremios que paran, digamos, nadie discute que estamos mal. Así que me parece que una parte de la economía siguió, pero todos están de acuerdo con eso, no todos están de acuerdo con la consigna específica de los gremios sindicales. Pero, digamos, esto es un capítulo más, esto se veía venir. 2018 era un año de fuerte contracción del salario real, es el año que va a tener la peor caída del salario real desde 2002. 2002 cayó 30%, este año va a caer más o menos 15%, con lo cual, digamos... ¿Qué significa, digo, para la gente que no entiende tanto o no sigue el tema económico? Cuando vos hablas de la caída real del salario, ¿qué? Sí. Traducímelo en palabras. Que cae el poder de compra, o sea, cuántas manzanas, cuántos pollos, cuántos sillones puede comprar el salario. O sea, si yo ganaba 100 pesos... Vas a ganar 85 en términos reales. Claro. Entonces era obvio... ¿sí? Está subiendo el desempleo, cae el salario real, la inflación está en máximos, ¿sí? También de la salida de la convertibilidad. Entonces, me parecía obvio que la conflictividad social suba y eso se podía manifestar de una u otra forma, pero iba a ocurrir. Entonces, era ineludible, digamos. Te preguntaba por el tema del Día del Paro. Porque hubo mercados. Esta es la parte que no, por los que no sabemos tanto de la economía, no entendíamos bien. Pero si hay un paro y los bancos no están trabajando, ¿cómo fue que funcionó el mercado bursátil o de alguna manera los mercados estaban activos? Ahora, son circuitos totalmente independientes y básicamente son circuitos, el circuito financiero no responde a ningún gremio. Entonces, por eso que, digamos, tenía la libertad de no parar, ¿sí? Entonces, digamos, no tenía por qué parar. Básicamente no son cuestiones que van... La economía real, digamos, lo que es transporte aéreo, transporte colectivo y demás, va por un lado, y el circuito financiero son computadoras que pueden seguir operando incluso un día de paro. Hablábamos de un paro general decretado por una CGT junto con otras organizaciones sindicales. Hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo, hubo gente que sí. Me parece que lo que decía recién esta mujer, esta trabajadora, tiene que ver mucho con una repetición de consignas, ¿no? Pero también es cierto que cuando dicen el trabajador está pagando el ajuste, algo de esto hay. Vos hablabas recién de la caída del salario real. Cuando el año pasado el gobierno hablaba, ya sobre el fin del año pasado, al principio de este año, de una paritaria de un 15% para negociar, muchos sindicatos todavía no hicieron un nuevo acuerdo. ¿Cuánto hoy tendría que ser ese aumento para que por lo menos la cosa esté un poco más pareja en la pelea? Mira, la inflación de este año va a estar en torno al 45%. O sea, si le quisieras empatar a la inflación, deberías tener un aumento de salarios del 45%. Y yo creo que en promedio, cuando termine el año y se disparen todas las cláusulas gatillo y todas las cuestiones indexatorias, ¿sí? Porque recordemos que se negociaron, hay un montón de gremios que negociaron un número, ¿sí? Pero también con alguna cláusula gatillo por si pasaba algo después, lo cual está bien. Y, digamos, al final del día, cuando se termine de disparar todo, yo creo que la media de la economía va a estar negociando salarios entre 25 y 32% en el mejor de los casos, con lo cual va a ser una caída de salario de por lo menos 15%. Y vos sabés que en el mejor de los casos algunos gremios podrán lograr un objetivo de esas características, la mayoría no lo va a lograr. ¿Qué hace el trabajador, digo, cuando no solo no logra acercarse un poco a la inflación, dónde empieza a recortar primero? Y los gastos, digamos, más superfluos. El cine, no sé, ir a comer afuera el que podía. ¿Dónde se siente la caída del consumo en números? Y en el consumo de bienes durables, sobre todo. Autos, recordemos, la industria, digamos, automotriz está pasando muy mal. Todo lo que es textil, juguetería, relojes, maquillaje, digamos, todos sectores que son los neumáticos, son las primeras cosas que uno deja de hacer cuando el salario, digamos, se encoge, básicamente. Y, digo, acá vienen dos cuestiones. Por un lado, que la plata alcanza para menos cosas, y por otro lado, los que tienen alguna chance de ahorrar o los que tenían un ahorro se preguntan, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Digo, después nos vamos a meter con las negociaciones y las van a cambiar, pero a trazo grueso, cuando aquel que tiene un ahorro guardado o le tocó, no sé, vender una propiedad, tiene el dinero, ¿qué hace? ¿Dónde empieza a pensar? Digo, porque, a ver, el que quiso comprar dólares, hoy comprar a 40, me parece que mucho negocio no es.
Mira, ahí hay una cuestión. En algún programa vine acá y dije, ojo con las LEVAC, ojo con los activos en pesos, que son una trampa de ratón. Yo creía que una licuada era indefectible. O sea, en la licuada quiere decir que te pasa el tipo de cambio y tu capital en dólares cae muy fuerte. Terminó ocurriendo. Entonces yo creo que la consigna número 1 para el ahorrista que no es sofisticado, ¿no? Que tiene una plata y la quiere defender, yo creo que, y me cuesta decirlo, digamos, no es algo que me guste decirlo, pero lo cierto es que hay que huirle a la moneda local. Hay que el Banco Central hizo todo lo posible como para que la moneda local cada vez valga menos y por lo tanto, digamos, poner nuestro ahorro, el capital de toda la vida, tal vez, en esa moneda local que está siendo altamente bastardeada y ha sido altamente bastardeada en la última década y media, me parece una responsabilidad. Aún ¿no? digo, con esta nueva política, ahora vamos a meternos un poco más con los cambios en el Banco Central, digo, pero como un adelanto, vamos a jugar nosotros como un adelanto, donde ya se establece que la idea es combatir la inflación y donde va a haber una aspiración de pesos, donde los pesos van a tratar de sacarlo de la plaza. Digo, aún con eso, aún sabiendo que no va a haber pesos, vos le decís no ahorren en pesos. Digo, pues la tasa alta de plazo fijo va a estar alta. Mira, acá hay dos cuestiones. Para el sofisticado, es cierto que se abre una ventana de oportunidad en inversiones en pesos, pero como tiene que tener el timing muy afilado, la gente no sigue el mercado, Sí. Entonces al que no está encima del mercado yo no le puedo recomendar eso. Entonces a esa persona que solamente quiere preservar su capital, yo le digo, anda a inversiones en dólares, digamos, y ojo en las inversiones en dólares, no bonos soberanos de Argentina, sino inversiones en dólares de corto plazo, pues el lete o directamente dólar billete. Para el que es más sofisticado, con todo esto que la coyuntura que se viene hacia finales de 2018 y 2019, ahí sí hay recomendaciones más específicas, más sofisticadas, pero digamos el 90% de la gente no corresponde a ese grupo. Sí, recién hiciste referencia a las letes y el otro día un amigo me decía, el nuevo negocio no se llama LEVAC, se llaman letes. Esto me lo decía en el diario. ¿Qué son las letes? Las letes son una especie de LEVAC, pero en dólares. Por eso te digo, me dio como miedito, ¿no? Cuando me dijo, estas son las nuevas LEVAC, dije, A ver, hay mejores negocios igual, no es que... No, está bien, pero digo, porque se está hablando mucho y me parece que es la nueva sigla que va a aparecer en estos días, ¿no? Digo, se va... Viste, como en un momento todo el mundo decía, che, estoy en LEVAC, no, lo puse en LEVAC, qué sé yo, porque tengo el conocido que me ubicó. Me parece que la que viene son las letes. Ahora, ¿qué son las letes? Las letes son una LEVAC, es un activo de renta fija, se llama en la jerga, en dólares, ¿sí? Y que te da una tasa, que hoy más o menos está entre el 6 y 7% por ahí. Y básicamente es exactamente una LEVAC que vos tenés letes a 90 días, tenés a 150, tenés a 200 días y vos, digamos, pones una plata y al final del periodo te da el capital más un interés. Desde el tipo que no está acostumbrado a hacer inversiones y que, como dijiste vos, es la mayoría de la gente, ¿es seguro, digo esto? Porque también las LEVAC eran seguras. A ver, no, las LEVAC no eran seguras, parecían seguras. En su momento... Parecían seguras. Te digo, a ver, en su momento de esplendor, digo, pobre, ahora hablamos todo más de la LEVAC, pero en su momento de esplendor todos los economistas decían que era genial, estaba todo fenómeno. No me quiero tirar flores con el diario del lunes, pero yo dije que no. No, está bien, pero... Es más, te voy a decir algo. Octubre más o menos de 2017 escribí una nota, una columna que sigue bastante gente, puse, ojo, las LEVAC son una trampa de ratón, así era el título. Sí. Trampa Lo dijiste acá el año pasado también con nosotros, pero digo, en su momento las LEVAC eran, digo, las letes... Uno puede ir tranquilo, porque vos sabés cómo funciona esto. Digo, hoy lo que está tranquilo, mañana no está tanto. Digo, porque ¿de qué depende esto? ¿Son letras del Tesoro? Sí, son letras del Tesoro. No, perdón, son letras que las coloca el Banco Central, que hoy te diría básicamente lo mismo que si las colocara el Tesoro, no hay prácticamente diferencia. Una cosa... Ojo, no hay que confundir que tenga riesgo de default, o sea, que la dejen de pagar con riesgo cambiario. Las LEVACs tenían riesgo de default cero, o sea, no iban a faltar pesos para pagar las LEVACs, pero sí tenían riesgo cambiario, te podían licuar contra tipo de cambio. Eso fue lo que ocurrió. La LETE, como está en dólares, no tiene riesgo, o sea, el dólar mañana se va a 80 y vos cobrás igual y no tenés ese problema. El riesgo que tiene la LETE es el riesgo de default de que no haya suficientes dólares como para pagarlas. Este tipo nunca me deja tranquilo con nada. Y el que estaba tranquilo porque era el Messi de la economía, ¿te acordás de esa frase? El Messi de la economía. No hablamos sea el mejor equipo, dejará de costar la frase, pero el Messi de la economía era Luis Caputo. Lo querían todos, los mercados, la banca extranjera, era un fenómeno. Y hasta, te digo, hasta hace 2 días un ministro me decía, ¿sabés qué?
sigo sosteniendo lo mismo, era de los tipos que más sabía de economía en la Argentina y se fue. Esta es la historia de la semana, mirá. El economista Luis Caputo renunció el martes a la presidencia del Banco Central de Argentina. La decisión se conoció en un momento en el que el presidente Mauricio Macri está en Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU. En su reemplazo fue nombrado el hasta ahora viceministro de Economía Guido Sandleris, un economista que ha trabajado para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y que cuenta con una amplia trayectoria académica, según informó la presidencia. Caputo estuvo al frente de la cartera de finanzas desde los inicios de la gestión Macri a fines de 2015, primero como secretario de Estado y luego como ministro. En junio reemplazó a Federico Sturzenegger al frente del Banco Central, en medio de una corrida cambiaria que llevó al gobierno a acudir al Fondo Monetario Internacional. Argentina negocia con el FMI una ampliación del acuerdo por $50.000 millones que suscribió hace 3 meses. La renuncia se produjo en una jornada de huelga general en Argentina contra las medidas de ajuste y el acuerdo con el organismo. Es la segunda desde que se pactó el respaldo financiero y la cuarta en la actual administración. Bueno, el Messi de la economía se fue, hubo 1000 especulaciones al respecto, Juan, pero digo, ya está, ya se fue, qué sé yo. ¿Por qué crees que se fue? La verdad, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es lo que sabés? ¿Qué es lo que escuchaste? Digo, no la que me contaron. Yo creo que no era compatible con la negociación con el FMI, básicamente. Las prerrogativas que impuso de alguna forma el FMI y que el gobierno a las cuales el gobierno quería acceder, digamos, no eran compatibles con las intenciones que tenía Caputo y la visión que tenía Caputo de lo que había que hacer. ¿Qué pensabas vos de Luis Caputo? ¿Era el Messi, como lo definieron? ¿O fue un poquito exagerado, me pareció? No, me parece altamente exagerado. Me parece que, a ver, como colocador de deuda, que fue su rol madre, digamos, el rol principal que tuvo, la verdad que lo hizo bastante bien. Colocó un montón de deuda en muy poco tiempo, en una situación, una coyuntura muy difícil, pero como presidente del Banco Central, la verdad que no sé si era la persona. Sí, muchos dicen que se le cargó encima, digo, desde los números fríos, recibió $1 a un número y dejó $1 con otro número. Digo, ¿todo pasaba por la responsabilidad de él? ¿Lo que fue esta gran corrida y obviamente esta gran devaluación? No, yo creo que no. Es como echarle la culpa a Duhalde o Remes-Lenikov de la devaluación tan abrupta en el año 2002. Digo, a veces por recibir una mochila que en el corto plazo básicamente no podés hacer nada más que sincerar esa situación. Había un sobrante monetario muy, muy grande. Digamos que para calzarlo necesitabas $1 de entre 75 y 40 pesos, y fue lo que terminó ocurriendo. O sea que la verdad es que no sé si tenía mucho margen de acción y no sé si ese dólar era inevitable. Creo que tarde o temprano iba a ocurrir y ocurrió. ¿Qué sabes del nuevo presidente del Banco Central, el amigo Guido? Con todo respeto, la verdad que no me parece que sea la persona indicada. Lo seguía en redes y demás, creo que saber cómo piensa y la verdad que me parece que no es la persona indicada. A ver, te digo lo que nos pasó a los periodistas que no somos periodistas económicos, sino que hacemos política nacional encima. Teníamos alguna referencia a este muchacho, fundamentalmente por el chistecito que hizo en su momento, de un besito con la cara de Diego Maradona, etcétera, etcétera. Pero lo teníamos como muy segunda o tercera línea. A ver, cuando vos tenés tus fuentes, les das una instancia, ¿no? Una fuente de primera línea. Y te diría que en economía, para mí hubiera sido una fuente de tercera línea, ¿no? Como diciendo, ahí muy abajo de todo. De golpe es presidente del Banco Central. Digo, esto es un triunfo del ministro de Economía, pone un nombre de él y ya está. Sí, yo creo que va por ese lado. Me parece que pone una figura que no tenga demasiada injerencia y que se limite a aplicar el plan que diseñaron junto con el FMI. Me parece que va por ese lado. No hubieran puesto una personalidad muy importante, porque básicamente eso implica que después tenés una persona que te cuestiona las decisiones. Más allá de eso, creo que no es la persona. Le he visto escribir cosas bastante polémicas que hasta técnicamente te diría que están mal, a mi juicio. Así que la verdad que, digamos, cuanta más libertad de acción tenga, te diría peor, porque técnicamente me parece, más allá de la trayectoria que dice tener, me parece técnicamente no está capacitado para estar ahí. Ayer algunos enfatizaban que
es por lo menos el presidente del Banco Central que habla de inflación y que dice tenemos que luchar contra la inflación y bajar. Digo, los otros presidentes... A ver, primera pregunta. ¿Es función del presidente del Banco Central contener la inflación? Sí, sin duda. Es la función número uno, es cuidar tu moneda. Y la inflación básicamente, sobre todo cuando es tan alta y se acelera tan rápido, quiere decir que la gente está repudiando tu moneda. Lo que ha pasado, esto para dejarlo bien claro, sí. Lo que ha pasado en 2018 es gente, el mercado financiero, tanto como, digamos, la parte mayorista como minorista, o sea, nosotros, gente repudiando el peso, porque el peso ha sido bastardeado y todos descontamos de que el peso mañana va a costar menos de lo que vale hoy y por eso nos lo sacamos de encima cuanto antes, ya sea comprando bienes o comprando dólares. Entonces, eso quiere decir que el Banco Central ha fracasado y la función número uno del Banco Central para el presidente que venga es básicamente restituir, o por lo menos intentar restituir la confianza en el peso. O sea que está bien lo que está diciendo. Ahora, medio Guido dijo que sí, que él va a ir por ese lado. Sí, el tema que me parece un facilismo. El problema de la inflación y todo lo que le está pasando a la economía argentina, digamos, la inflación es un síntoma de algo mucho más profundo que tiene que ver con algo fiscal y yo creo que no se está resolviendo. Entonces, yo creo que el Banco Central, te lo resumo, creo que va a fracasar y si no fracasa va a generar un problema en la economía real tan grande que la verdad que el triunfo del Banco Central va a quedar en segundo plano. Vamos a hacer una pausa. Quédate. Después de la pausa... Decíamos, la Argentina es una caricatura, es un dibujo. Y hay un dibujo que batió todos los récords de Estados Unidos y una de las características, no sé si querés, afortunadas, de suerte, de casualidad, es predecir algunas cosas. Después de la pausa, quédate que vas a ver un corto de un dibujo animado hablando de la Argentina y que lo dijo hace 15 años. Quédate.